Desde ahora, Polis, donde la política y la filosofía se unen para analizar el escenario global. Con Lucía López. Ya, segundo capítulo de Polis, el espacio donde la política y la filosofía política también están al alcance de todas y todos para lograr comprender el escenario global. Y hoy en particular una noticia que estuvo dando vuelta en el fin de semana, que es la caída de Viktor Orbán, el líder de Hungría, quien estuvo al mando del gobierno, bueno, todavía está al mando del gobierno de Hungría durante 16 años, a quien se le ha señalado como el ideólogo de los movimientos de derecha más conservadores a nivel global. De hecho, el propio presidente chileno, José Antonio Kast, lo ha mencionado como una inspiración. Sin embargo, en paralelo, también es un sujeto al que se le han, o un tipo de liderazgo político al que se le ha acusado de intentar destruir, subvertir, transformar de alguna manera o inhabilitar, desestabilizar las instituciones del Estado para hacer retroceder las democracias. Hungría tiene hoy día una muy baja calificación democrática y esto se señalaba era por las transformaciones que había hecho que lo iban perpetuando en el poder, algo que cambió este fin de semana. No sabemos si completamente, porque una cosa es la presidencial y otra cosa es el Congreso, y por otro lado también está la interesante disputa a nivel global hoy día que tiene a Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos, intentando generar aliados. Se le va uno del poder. Víctor Orbán era su gran aliado en Europa, en medio de también enfrentamientos con otros liderazgos, como la primera ministra italiana, en fin. ¿De qué manera la caída de Víctor Orbán reorganiza el tablero de liderazgos europeos en estos momentos de tensión global? ¿Qué implicaciones tiene para el movimiento de la derecha conservadora a nivel internacional también? Y por otro lado, ¿quién es la nueva figura que llega al poder? ¿Y qué rol cumpliría Víctor Orbán de aquí en adelante? Es lo que vamos a conversar con nuestro invitado de hoy en este segundo capítulo, el profesor Fabián Villalobos. Es académico de la UDP y Research Fellow del VIDEM Institute. Es candidato a doctora además en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y su trabajo de investigación precisamente se centra en el estudio de las élites partidarias, con especial énfasis en las derechas y ultraderechas, así como en su relación con la democracia. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo está, profesor? No, profesor, no, pero bueno, hacemos ahí clases en la universidad, docente yo creo, porque profesores son los que estudian ahí pedagogía. Pero sí, muy feliz, contento por la invitación, le agradezco. La idea es poder hablar hoy día justamente de todo lo que está pasando en Hungría con Orbán, pero creo que también se puede extrapolar a lo que está pasando a nivel internacional en la actualidad y de cómo se están reconfigurando los poderes, ¿cierto? Perfecto. Porque al final el liderazgo de Trump marca un antes y un después un poco en varios gobiernos. O sea, Trump cuando saluda a Kast le dice... me alegra que la gente que yo apoye salga electo en diferentes países. Claro, efectivamente, y no es lo que ha sucedido el fin de semana pasado. Vamos a entender qué rol juega Hungría, qué rol juega Víctor Orbán, y lo vamos a entender desde el punto de vista de quien investiga y es académico en estas materias. Precisamente nos gusta efectivamente acercar la investigación académica a las audiencias en general y poder aprender. Y lo primero que le quiero preguntar, yo insisto con el tuteo, pero en realidad este espacio lo que quiere es ser una especie de living en el que te sientas cómodo, tenemos vinito, agua, tú puedes tomar lo que quieras. Lo que queremos es que este espacio sea como si tú fueras un amigo que sabe mucho de estos temas y yo te pregunto, y aquí estamos todos tratando de aprender. Así que con mucha espontaneidad, solo que si hay algunos términos que se desconozcan o que no sean tan cercanos a las audiencias masivas, yo entonces le voy a preguntar. Primero, ¿quién es Víctor Orbán y por qué desde Pedro Sánchez de España hasta Obama en Estados Unidos celebran que haya perdido las elecciones? Yo creo que primero tenemos que contextualizar un poco el momento político que se está viviendo, que estamos justamente ante el éxito de liderazgos de ultraderecha que han llegado al poder a través de la vía democrática, ¿cierto? Y al menos han retrocedido los niveles de democracia de los países en los que gobiernan. ¿Por qué digo al menos? Porque está, por ejemplo, el caso de Bukele, que ya, según varios estudios, según Biden, por ejemplo, ya es una autocracia electoral. O sea, es un sistema autoritario que funciona con elecciones, funciona con diferentes poderes del Estado, pero están cooptados por el líder, entonces en verdad descansan en instituciones democráticas, pero son regímenes autoritarios per se. Lo digo un poco porque a lo mejor desde Chile, desde nuestra historia, como tenemos todo el conocimiento de lo que fueron los golpes de Estado en los 70,
pensamos que las dictaduras llegan necesariamente por golpe de Estado cuando no es así. O sea, actualmente los países están retrocediendo democráticamente no por golpes de Estado, sino que por líderes que salen electos y en el poder hacen retroceder estas democracias. En ese sentido, Orbán es un caso muy particular porque Orbán participa en la transición de 1989 en Hungría, ¿cierto? Este régimen soviético, un régimen postsoviético, y en cómo también nos vamos a organizar, ¿cierto? Las transiciones democráticas. Que justamente lo interesante de Europa Oriental es que tienen un proceso muy parecido a lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, pero en este caso es de régimen autoritarios de izquierda hacia democracia, en nuestro caso de régimen autoritarios más bien de derecha hacia democracia. Entonces, él se presenta al principio como un líder de centro-derecha, liberal. De hecho, Fidesz, su partido, se presenta como un grupo juvenil, activistas políticos de centro-derecha, que abogan por las libertades, abogan por el pilar liberal de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que existan instituciones democráticas que den garantías para que el sistema funcione. Claro, ¿cierto? los equilibrios del poder, que es la diferencia que hoy día están teniendo las democracias, por ejemplo, como la de Estados Unidos, que también Exacto. el reciente informe de uno de los institutos más prestigiosos que miden la democracia es que ha dejado de ser una democracia liberal y se ha transformado en una democracia electoral. Que es bien interesante respecto a lo que decía sobre nosotros creemos que los golpes de Estado vienen solamente bombardeando la moneda. Exacto. O edificios de gobierno y sacando a la fuerza un líder, sino que hoy día lo que se está viendo es transformaciones al interior para, por ejemplo, seguir haciendo elecciones, pero son elecciones de alguna manera de pantomima. Exactamente, o sea, utilizando mecanismos democráticos, hacer retroceder la democracia, que es un poco paradójico. Incluso hay politólogos que dicen el peor enemigo de la democracia es la democracia misma, porque saca electo líder autoritario y lo hace retroceder. Entonces, en este sentido, Orbán, al inicio de su carrera, es más bien un líder de centro-derecha. Y él lo que hace es unirse a este bloque anticomunista, obviamente para que el legado comunista salga, el país instalar una democracia. Y él al principio fue primer ministro entre el 98 y el 2002 en Hungría, si es que mal no recuerdo, como un líder de centro-derecha, ¿cierto? Luego Hungría tuvo varios gobiernos, entre liberales, socialistas, etc. Ocurre la crisis del 2008, el Partido Liberal desaparece. La crisis subprime, que surge en Estados Unidos. Qué increíble. Exacto. Cómo golpean las cosas a nivel global, ¿ya? Claro, y en Chile la vimos de forma muy paulatina, porque justamente Andrés Velasco y Michelle Bachelet, con todo el tema de el resguardo de el dinero que teníamos del cobre. Claro, eso como de cuando hay, ¿cómo se llaman los ciclos, los contracíclicos? Exacto. Que es como cuando hay crisis afuera, invertimos dentro, como para que no se cause tanta conmoción social. Si lo podemos explicar muy en simple, claro, Chile tenía su ahorro, entonces no les pegó tanto la crisis como a otros países. Perfecto. En Hungría pegó súper duro. ¿Y qué es lo que hizo Orbán? Se levantó a través justamente de la crisis. Teníamos un partido liberal que era un partido importante legitimado, teníamos a los socialistas que eran los excomunistas, entonces también ahí había como un rechazo. Y un proyecto de centro-derecha como Fidesz, que era el partido de Orbán, era lo más lógico. Pero ¿qué pasa? Que Orbán llega al poder radicalizado. Radicalizado además por este espíritu que hay que tener ojo hoy día, que es lo que lleva al poder a este tipo de liderazgo desde el siglo pasado. Exacto. La Alemania nazi, que son la sociedad enojada, la sociedad encrespada por una crisis económica. Justamente, y en ese sentido, Orbán llega como un líder, al menos ahí, de derecha populista. ¿Qué quiere decir esto? Que si entendemos el populismo como la división de la sociedad entre un pueblo puro y una élite corrupta, o sea, tenemos un pueblo que no está tomando las decisiones porque hay una élite que es corrupta. Claro. Y no está dejando llevar a cabo el proyecto político, ¿cierto? Entonces Orbán toma esto y ahí es cuando empieza su odio hacia Soros. George Soros, justamente. Es un húngaro judío que traiciona al país, es el líder de la izquierda, quiere desestabilizar Hungría, etc. Y empieza a generar un enemigo... Perdón, ¿eso es real? ¿O cuál es el vínculo de George Soros directamente ahí? El tema es que estos líderes de derecha populista radical o ultraderecha, que es el término que se está usando hoy en día, necesitan primero construir crisis y necesitan tener un enemigo. Entonces, en este caso, Orbán se dio cuenta que su enemigo podía ser Soros y le funcionó. Porque Soros se ha extendido como enemigo, que es lo que representa como la figura del progresismo, la agenda internacional. Exacto. Como este líder que financia a la izquierda para desestabilizar las democracias, etc. Perfecto. Entonces Orbán llega al poder
Y lo primero que hace, como buen líder de ultraderecha, decir, a mí me gusta la democracia, yo soy feliz con que hayan elecciones y que con la mayoría de la gente gobernemos, pero no me gusta el pilar liberal de la democracia. Porque nosotros hablamos mucho de democracia liberal, ¿cierto? Es el término más utilizado. Y si nosotros nos vamos un poco a la academia, para explicarlo en simple, la democracia liberal se divide en dos pilares. El pilar democrático, que serían las elecciones y la voluntad popular de las personas, y el pilar liberal, que tiene que ver con todas estas instituciones que generan garantías hacia la democracia y garantías hacia las minorías que pueden ser reprimidas en democracia. Entonces, Orbán dice, a mí me encanta la democracia, pero no estoy tan a favor de este pilar liberal porque lo que hace es constreñir a la democracia, constreñir la voluntad popular de las personas. Claro, cuando estamos hablando de democracia liberal también estamos hablando de la separación de los poderes del Estado. Por supuesto. Aquello que permite que un Congreso, un poder judicial, sean equilibrios del poder central, el poder ejecutivo. Exacto, el poder judicial, ¿cierto? El servicio electoral. Claro. Por eso vemos Los órganos líderes, autónomos. los órganos autónomos. Por eso siempre los vemos decir, hubo fraude, cuidado, ¿cierto? Claro. Entonces, pasa esto y Orbán hace una constitución a su medida, que se promulga el 2011. Y hay que pensar que Orbán llega al poder con 2/3, que justamente al igual como lo fue acá en Chile hace un tiempo, con 2/3 tú podías hacer reformas constitucionales. Él además hizo un cambio en la Constitución y hizo un sistema electoral, ¿cierto?, de cómo nosotros elegimos a los representantes, favorable a su partido Fidesz. A ver, ¿y cómo? Porque ya, estas son las acusaciones o señalamientos, como yo decía al principio, que se hacen contra Orbán, que le ha hecho retroceder la independencia de las instituciones. Concretamente, ¿qué medidas impuso? Porque una cosa es que se le acuse, como se puede acusar a George Soros también, y otra cosa es que exactamente tú como profesor nos digas, mira, hizo esto y esto influye de esta manera. Por supuesto. Mira, yo creo que los retrocesos se pueden ver en dos niveles. Yo creo que nosotros podemos hablar de retrocesos dentro de la democracia. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un eje conservador progresista, o sea, por ejemplo, quitarle o agregarle derecho a minorías políticas me refiero a disidencias sexuales, las mujeres, migrantes, etc. O podemos hablar también en un nivel autoritarismo-democracia, o sea, cómo retroceden o cómo avanzan las democracias. En este sentido, si es que queremos hablar netamente de las instituciones democráticas, él, por ejemplo, lo primero que hizo fue cambiar a las personas encargadas de las relaciones exteriores, a los diplomáticos, por gente que tenía carrera diplomática, por personas de su partido. ¿Por qué? Porque Orbán, y creo que una pregunta que viene después, lo primero que hizo fue decir, la Unión Europea, hasta ahí, nosotros somos un país autónomo, tenemos que defender nuestra soberanía y lo que hacen ellos como instituciones es constreñirnos. Perfecto. Entonces, limitan nuestras libertades de decidir lo que queramos. En el Poder Judicial lo mismo. Lo que hacen estos líderes generalmente es hacer reformas para poner jueces afines al gobierno. Entonces, cuando yo hago algo malo o algo inconstitucional, los jueces que tienen que revisar esto van a ser oídos sordos. Y en cuanto al Congreso, justamente lo que yo te hablaba del sistema electoral, lo que sucede es que hacen sistema electoral a la mano para que su partido siempre tenga mayorías. Entonces el Congreso está cooptado por el presidente. Perfecto. Estamos con Fabián Villalobos, que es académico de la Universidad Diego Portales y además es especialista en investigaciones sobre las derechas, las ultraderechas y su relación con la democracia. ¿Cuál era la situación? Más o menos nos explicaste la crisis en Hungría, la crisis social económica que se vivió en ese momento. ¿Cómo la situación política social que asume Orbán llega al año 2025, digamos? ¿Cuáles son las transformaciones que uno va viendo en el país que permiten decir desde la investigación académica o desde la investigación en torno a las democracias, el Instituto Videm y otros institutos que miden la valoración de las democracias liberales, permiten decir este gobierno ha retrocedido? Y segundo, ¿cómo pese a eso pierde las elecciones? Perfecto. La primera pregunta. Biden, por ejemplo, que es una encuesta a nivel global, que es encuesta de expertos, ¿cierto?, sobre diferentes temas dentro de un país para ver sus niveles de democracia, ¿cierto? Lo que se ve generalmente son libertades, por ejemplo, cómo está la libertad de expresión en ese país, si hay libertad de prensa, si hay diferentes medios de oposición, si se tolera la disidencia, pero también se ven las instituciones. ¿Cuánta independencia tiene el Poder Judicial, por ejemplo? Si el Poder Judicial puede hacer un fallo en contra del gobierno y que el gobierno lo acate, que no lo reprima, que no cambie los jueces.
Y en cuanto al Congreso también, si el Congreso tiene autonomía de hacer leyes, si el Congreso tiene una oposición capaz, por ejemplo, de decirle no a una ley del presidente o primer ministro en este caso. Midiendo todo eso, se hacen, por supuesto, ciertas ponderaciones, que no quiero entrar en ese tema porque ya es más metodológico, y se cataloga al país, ¿cierto?, como un régimen democrático o no democrático. Entonces, Hungría, desde el 2010, empieza a tener retrocesos importantes en la democracia, que en la actualidad yo creo que ningún investigador estaría en desacuerdo, que es un régimen, según bien, una autocracia electoral. Pero como bien dices tú, si Orbán ya es un líder autoritario, ¿por qué pierde elecciones? Claro, esa pregunta, pero antes de eso, Dime. sobre lo que me estabas diciendo al inicio, que son los retrocesos. Concretamente, ¿nos puedes dar un ejemplo? Porque, por ejemplo, se sabe efectivamente la represión a las disidencias sexuales. Concretamente, exacto, ¿qué es lo que había ahí? ¿Qué es lo que pasa con la prensa opositora o con las oposiciones? Porque pudo haber elecciones con oposiciones. Entonces, cualquiera que no sigue de cerca las investigaciones podría decir, ya, están exagerando, si igual hubo oposición, por ejemplo, o igual salieron a marchar miles de personas por los derechos de los LGTBIQ+, de las disidencias sexuales. En la realidad, ¿cómo se manifiesta en la práctica los retrocesos democráticos en Hungría? En Hungría en particular, yo creo que tiene que ver justamente con el tipo de líder que son estas personas. Y ojo, que no es solamente de la derecha, o sea, de la izquierda, Hugo Chávez hizo algo totalmente parecido, que como te digo, no es hacer golpes de Estado, instalar un poder jerárquico y tomar decisiones entre ellos, sino que a través de los mecanismos democráticos, hacer retroceder la democracia, o más bien reinterpretar la democracia como lo hacen ellos, porque lo interesante de Orbán es que es de los pocos que utiliza términos académicos para hablar de su proyecto político, y él habla de que quería instalar en Hungría una democracia iliberal. Es decir, una democracia donde estas instituciones, que nosotros decimos que resguardan la democracia, no influyen tanto porque lo que importa es la soberanía. Entonces, él es lo que descansa, justamente es en el principio mayoritario de la democracia, o sea, tener un bloque importante de apoyo de la ciudadanía, y en este caso, por supuesto, él va a tolerar oposición. ¿Por qué? Porque al mundo le va a decir, mira, tengo oposición. Va a tolerar que exista un Congreso abierto, ¿cierto? Va a tolerar que existan jueces. Ahora el funcionamiento de eso es lo que cambia, porque él descansa en instituciones democráticas sabiendo que se puede perpetuar en el poder a través de esto. Nayib Bukele hace exactamente lo mismo. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el caso de Hungría, efectivamente, las transformaciones, en el fondo, cómo funcionan las instituciones es lo que hace más difícil la democracia? Y concretamente, exacto, en el caso, ya, eso tiene que ver con la democracia liberal y el eje autoritario democrático. Pero, por ejemplo, en el eje democracia protectora de las minorías, que es bien interesante ese concepto, porque uno pudiera creer, bueno, la democracia es el gobierno de las mayorías, pero el de gobierno de las mayorías recordando a las minorías y sabiendo que tiene que haber alternancia en el poder. Exacto. ¿Qué pasaba, por ejemplo, a nivel de leyes civiles en Hungría? Que uno dice, mira, perseguían a este tipo de personas, o tenemos el caso de estos encarcelamientos, que uno pudiera decir, ya, ok. Exacto, por ejemplo. Son cosas intolerables, digamos. A minorías políticas, llámese, por ejemplo, disidencias sexuales, represión, intento de leyes en contra. Pero si te pudiera dar un ejemplo concreto, el tema de los migrantes. O sea, la gran campaña de Orbán es que Hungría tiene su corazoncito húngaro, tiene cierta cultura, ¿cierto? Tiene ciertas prácticas, y nosotros no podemos tolerar que lleguen migrantes, en este caso musulmanes, que nos vengan a cambiar primero la cultura del país y después incluso hasta la forma en la que nos vemos. Entonces, Orbán ha tenido políticas bien restrictivas hacia, por ejemplo, la entrada de migrantes. La Unión Europea hizo todo un plan de recibir migrantes, de redistribuirlos en diferentes países, obviamente dándole bonos a estos países para que los reciban, y Orbán se negó completamente. Es súper difícil hoy día cuando se ha construido un relato que, al igual en todo caso que en 1930 en Alemania, que dice que los problemas económicos son culpa de los migrantes, los problemas de seguridad son culpa de los migrantes, poder explicar por qué eso es un riesgo para las democracias que te pueden terminar afectando a ti, porque cuando yo te preguntaba cómo terminó el año 2025 o el 2026, hoy día en el que tenemos, pese a todas las dificultades, a una gran, enorme mayoría, para que la gente más o menos que nos está viendo tenga una imagen de lo que pasó, estamos hablando de un candidato que para ser electo
tanto la izquierda como la derecha liberal se tuvieron que unir para darle el apoyo. O sea, Exacto. ese nivel de extrañeza es como que aquí en Chile, desde la UDI hasta el Partido Comunista, pudiéramos decir, hubieran dicho, miren, no nos vamos a meter a las elecciones, no vamos a tener candidato y todo, todos necesitamos que esta persona reciba el apoyo general. O sea, es algo bastante particular, poco usual. ¿Qué pasó para que llegara a suceder esto? Hay dos factores súper importantes, uno más institucional y creo que un poco más aburrido, que es lo que yo te digo, cómo funciona el sistema electoral húngaro, que ayuda siempre a que Fidesz, el partido de Orbán, tenga la mayoría en el Congreso. No vamos a entrar en cómo funciona el sistema porque creo que no es necesario. Y lo segundo es que en la actualidad, por eso yo te decía que si lo vemos en perspectiva global, yo creo que ya ni siquiera estamos conversando en términos de izquierda-derecha, sino que estamos conversando en términos de resguardar la democracia o retroceder a regímenes no democráticos. Ya, pero te le hacía la pregunta por lo siguiente, porque hoy día, si tú dices, mira, la restricción a los migrantes, yo no sé si en Chile hay mucha gente que diga, bueno, ¿cuál es el problema? Ah, no, qué horrible. Quizás mucha gente dice, bueno, tienen toda la razón. Entonces, la pregunta que te estoy haciendo tiene que ver con cómo algo que parte así, Exacto. después termina afectando la vida de la gran mayoría del país al punto que enfrentamos estas particulares elecciones. Y por lo mismo, ojo, porque yo vi mucha celebración, como que Hungría de la nada va a ser pro-LGBT, ¿cierto? Se van a hacer reformas más progresistas, ¿no? O sea, Magyar, su campaña, cero tema cultural. Claro, Peter Magyar, que es quien triunfa, Exacto. que no es alguien de izquierda. No es alguien de izquierda, Claro. es alguien que se define centro-derecha, pero no hay que olvidar que es un disidente de Fidesz, que es un partido de ultraderecha. Primera cosa. Y la segunda, claro, o sea, su discurso, y por lo que lo apoyó incluso a la izquierda, es volvamos a tener un Estado de Derecho, ¿cierto? Volvamos a tener garantías democráticas y volvamos a nuestro lugar, que es la Unión Europea. Perfecto. Y eso último en particular se da por el escenario global hoy día de tensión de Estados Unidos, que el año pasado estaban en el mismo escenario pro-Unión Europea. ¿Por qué hoy día el pro-Unión Europea funciona cuando antes funcionaba el nosotros necesitamos recuperar nuestra soberanía? Funciona justamente porque hay que entender que Europa y los países que están involucrados en la Unión Europea funciona como un macroestado. Y los países le han entregado cierta soberanía al funcionamiento de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un congreso, como el tío tiene el Congreso chileno, tiene un Consejo Europeo, ¿cierto?, donde están los líderes del Ejecutivo, donde toman decisiones. Y ahí hay un tema que Hungría, debido a la falta, por ejemplo, de garantías del Estado de Derecho, faltas democráticas, tiene muchos bonos y muchas ayudas congeladas. Entonces, por ejemplo, Magyar, que es el candidato que salió en la actualidad, dijo, yo quiero recomponer las relaciones con la Unión Europea, son socios comerciales importantes, y también quiero regular todo para que estas ayudas le vuelvan a llegar a Hungría. ¿Cuánto influye la situación de la guerra iniciada por Donald Trump y todo lo que se está viendo desde el gobierno de Estados Unidos y en general, confírmamelo tú, hay poco apoyo en la ciudadanía europea a esa gestión del gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Influye eso en las elecciones? Yo creo que lo que más influye, si es que influyó, es la posición ante Ucrania. ¿Por qué? Porque estaba toda la Unión Europea a favor de Ucrania, ¿cierto? Y Víctor Orbán, una persona muy inteligente, por eso fue como el referente de Donald Trump y el referente de otro. Algunos le llaman el Trump antes de Trump, ¿cierto? Como el laboratorio exitoso de los proyectos de ultraderecha. En este sentido, Víctor Orbán trabajó en 3 frentes internacionales, si hablamos de relaciones internacionales. Primero con los MAGA, ¿cierto? Con Donald Trump, ¿cierto? Iba a la CEPAC, daba discursos. La CEPAC es este grupo de líderes de derecha más conservadora, radical o ultraderecha, que, como tú lo has dicho acá, que incluye también a líderes de Latinoamérica. Después tenía una posición muy inteligente porque él nunca se quiso salir de la Unión Europea. Él como euroscéptico, como alguien que dice, a mí no me gusta este órgano porque nos quita soberanía, nunca se quiso salir, sino aprovecharse desde dentro. Aprovechar las ayudas sociales, ser un actor de chantaje, ¿cierto? En decir, yo voy a dar esto ante Ucrania, pero si ustedes a mí me dan la plata que me corresponde y no me están dando, yo me voy a tomar un café, me salgo de las votaciones. Perfecto. Y ustedes aprueban los temas ucranianos. Entonces también lo usaba mucho a su favor. Y en el caso de Rusia, que esto es súper interesante, porque como tú sabes, está el bloque occidente contra Rusia, al menos en la Unión Europea, ¿cierto? Pero tenía una posición súper pragmática ante Rusia y ante Putin y tenía buenas relaciones. ¿Pero por qué? Porque el 90% del gas de Hungría venía desde Rusia.
¿Y por qué hay cierta como... no sé, Donald Trump también ha manifestado cierta admiración por ese tipo de liderazgo como el de Vladimir Putin? Aprovechando que estamos hablando de esto, yo decía en la introducción que hoy día tenemos a Donald Trump enfrentándose públicamente con la ministra de Italia, Giorgia Meloni, que desde hace un rato viene distanciándose de la idea de apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán, por ejemplo, y ahora en particular saliendo a defender al Papa, a quien el presidente de Estados Unidos ha insultado también o ofendido públicamente. Ya ha dicho él que no era tan valiente como él creía, claro, la primera ministra. Y en Italia al menos lograron que toda la oposición incluso apoyara a la primera ministra italiana. ¿Qué está pasando con el escenario global de estas derechas? Porque se decía que Meloni pertenecía también al mismo grupo de derecha. Claro, pero se están tomando ciertos resguardos. Peter Magyar, que queda hoy día en Hungría, ¿a quién se parecería más? ¿Significa un retroceso en ese tipo de derechas? Porque está la derecha liberal, por una parte, pero está esta otra derecha que pretende como cambiar instituciones. Italia hizo un plebiscito recién impulsado por Giorgia Meloni para cambiar el poder judicial. La población dijo que no. Entonces, ¿podría significar la caída de Víctor Orbán una atención a quienes, por ejemplo, el presidente Kass consideraba una inspiración? ¿O no, ojo, no es tan así? Sí. Mira, yo creo que saliéndonos un poco de Hungría, ¿cierto? Y yendo al panorama global, yo creo que hay que entender la posición política e ideológica de este tipo de líderes, que a veces no es tan obvia. Entonces, la literatura o la academia que nos dice que hay un laboratorio súper bueno acá en Chile que es el laboratorio sobre estudios de la ultraderecha, el Ultralab, que está en la Universidad Católica, liderado por el profesor Cristóbal Rovira, que nos dice, ok, ¿qué es la ultraderecha? Y la ultraderecha, en términos muy generales, son aquellos partidos de derecha que tienen posiciones más bien radicales y que son hostiles a la democracia liberal. Lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Podemos tener una posición a favor del pilar democrático de la democracia, pero el pilar liberal no nos gusta. Y ahora, si bajamos un poco a la derecha populista radical, que esta nace en Europa, y podemos ahí identificar a varios líderes de derecha populista radical, como Meloni, como Orbán, ¿cierto? Como Santiago Abascal en España. ¿Y en Asia? En Asia sí hay líderes, por ejemplo, en Japón llegó la ultraderecha al poder. Claro. Pero si nos vamos a la derecha populista radical, ellos tienen 3 dimensiones súper claras, que primero son populistas. O sea, ellos hablan de una élite corrupta a la que ellos vienen a competir o incluso a destruir, ¿cierto? La casta, como dice Milei. Y son la representación de este pueblo puro, del pueblo oprimido, etc. Después tenemos el pilar del autoritarismo, que no se tiene que confundir con dictadura, sino que viene más bien como de la psicología política, que es más bien como estar a favor del orden natural de la sociedad. Comillas, orden natural. Del orden natural de la sociedad. Claro. Y, por ejemplo, en este pilar entra que el hombre tiene un rol en la sociedad y la mujer tiene un rol en la sociedad. Y ese rol es natural y no lo tenemos que cambiar. Por eso no nos gusta la ideología de género. Pues por eso yo pongo el énfasis en comillas, orden natural, porque no es que exista un orden natural, sino que son definiciones ideológicas. Yo estoy hablando desde el argumento que hacen ellos. Claro. Y por último, el nativismo o nacionalismo, que en Europa el nativismo está súper marcado, que es lo que hay para la nación pertenece a la nación. Perfecto. ¿Y quién es la nación? Nosotros, los que nacemos acá. Los migrantes no pertenecen a la nación, por lo tanto, no tienen que tener siquiera derechos a estar acá. Y si están acá, no tenemos que darle el derecho a la educación, no tenemos que darle el derecho a la salud. Condición de esclavos, como pasaba antes. Algo así. Entonces, todos estos líderes se parecen en eso, con más o menos. O sea, pueden ser más populistas, pueden ser más nativistas. Claro. Y ahí volvemos a Giorgia Meloni, que nos ha sorprendido con sus decisiones este último tiempo, aunque pudiera no sorprender tanto desde el punto de vista populista, porque lo que está haciendo es responder a lo que quiere la mayoría ciudadana. Por supuesto, porque Trump, en esta épica imperialista, ¿cierto?, lo que está haciendo es que suba el precio del petróleo, ¿cierto? Y Meloni puede ser una aliada muy importante de Trump, pero Meloni, en la selección, ¿a quién responde? A su pueblo. Entonces ahí ella está activando, obviamente, el pilar más bien nacionalista. O sea, yo tengo que responder a mi nación, tengo que hacer que Italia progrese, tengo que hacer que Italia tenga un papel importante. Entonces yo no puedo estar apoyando algo que a mis ciudadanos les está afectando. Pero además a la ciudadanía no le gusta la guerra en Irán, a la ciudadanía europea, no solamente porque le provoca... Bueno, en el mundo lo hemos visto, no hay apoyo, digamos, a esta idea de métanse todos a la guerra, apóyenme a mí, que soy Estados Unidos, porque
como que partiste solo la guerra, hay re poco apoyo con eso, porque además viene de situaciones que se relacionan no solamente con Estados Unidos, también con la posición de Israel, o sea, y que ahí la ciudadanía italiana no quiere. Entonces, ¿cuánto de eso es nacionalismo? ¿Cuánto de eso es populismo? Y a la pregunta original, ¿cuánto de eso significa que esta derecha más conservadora o más radical quizás pierde fuerza? Los aliados, porque además son alianzas que se están moviendo y que tenían a Orbán como su líder ideológico, como decías tú, ¿pierde fuerza o no significa que necesariamente estén retrocediendo? Yo creo que no, yo creo que hay que ver cada caso en su contexto y su particularidad. O sea, Orbán pierde, pero justamente como estábamos hablando, no pierde con un líder de izquierda progresista que viene a cambiar el país. Pierde con un líder que se autoidentifica de centro derecha y que lo que quiere es volver a las garantías democráticas e integrarse nuevamente a la Unión Europea. Como el desde. Como el desde, claro. Pero, por ejemplo, tenemos a la ultraderecha en Eslovaquia, tenemos a la ultraderecha en República Checa, tenemos a Meloni, ¿cierto? Si hay elección en España, nosotros somos súper malos para predecir, pero me imagino que la izquierda va a perder y al menos Vox va a formar parte de la coalición de gobierno, que Vox es la ultraderecha española. ¿Por qué crees eso de las próximas elecciones españolas? Porque dicen que pocas personas que han... Está Jesús y Pedro Sánchez en su capacidad de resucitar muchas veces. Claro, pero en este resucitar ya parece que se le están agotando la vida. Y todo indica que, claro, el Partido Popular, que es como la UDI, un símil a Chile, podría llegar al poder en este caso. Perfecto. Para cerrar nomás, ¿qué es lo que se espera de...? O sea, ¿tú no crees que el escenario hoy día global se esté reconfigurando en términos de alianza y eso vaya a cambiar o influir en el escenario geopolítico, en el aislamiento de Estados Unidos, en el retroceso de las ultraderechas, por ejemplo, o de los autoritarismos? Porque como tú decías, esto no solamente tiene que ver con las derechas, tiene que ver también con izquierdas que han hecho retroceder las democracias. ¿Siguen en riesgo las democracias? Y yo con eso te invito a cerrar esta conversación. Sí, son muchas cosas y yo creo que justamente este tipo de líderes son más bien un síntoma de una enfermedad mayor, que es que el modelo de democracia liberal como lo estamos conociendo se está agotando. Tenemos que dar una respuesta diferente para que la democracia sobreviva. Si tú me preguntas hoy en día, no sé cuál es el modelo, pero claramente es un modelo que se está agotando, que la gente no está viendo reflejadas sus expectativas de vida en este sistema y lo que hay que ver es cómo cambiar esto. Es súper importante lo que estás diciendo porque se entrelaza mucho, pudiéramos decir, con... Porque tú hablas del modelo de la democracia liberal, sus instituciones, Exacto. pero en realidad se relaciona con el modelo económico. Y hay que pensar que según Biden, por ejemplo, el 7% de la población actualmente está viviendo en democracia liberal. O sea, los regímenes más comunes están siendo el autoritario. O las democracias no liberales, como has... O las democracias no liberales has dicho en este caso. Y lo que tú me preguntas, la reconfiguración, ¿cierto?, del espacio global, ¿cierto?, la relación internacional, etcétera. Yo creo que Hungría es un caso particular y existen ciertos desafíos. O sea, Magyar en estos momentos también tiene 2 tercios. O sea, también puede hacer las reformas que quiera. Una cosa es la campaña y otra cosa es lo que vaya a hacer. Esperemos que reforme y vuelva a las instituciones democráticas, lo cual no es fácil y no sé si se puede hacer en 4 años. Ahora, ¿qué va a pasar si Fidesz vuelve al poder nuevamente? El partido de Orbán, ¿cierto? Y en cuanto al escenario global, lo que estamos viendo es que la ultraderecha sí está avanzando. Y la ultraderecha no es nueva, o sea, viene desde los 80 en Europa, pero para nosotros es relativamente nueva. ¿Por qué? Porque en América Latina surgió hace poco. O sea, Bolsonaro fue el primer caso y ya tenemos casos de éxito en El Salvador con Bukele, tenemos casos de éxito con Javier Milei en Argentina, con el propio José Antonio Kast en Chile, que aquí en Chile tenemos una reticencia súper grande a llamarlo de ultraderecha cuando tiene todas las condiciones según la literatura, incluso dime con quién te juntas, te diré con quién eres, ¿cierto? Sus mayores aliados son los líderes de ultraderecha. Entonces yo creo que si hay un avance de la ultraderecha, no podría decirte que hay una ola de ultraderecha, porque para que haya una ola hay que ver si se mantienen por más de un periodo o si finalmente cambia esta composición. Sí, y yo cerraría recordando lo que tú señalas, que en realidad aquí lo que tiene que preocupar es democracia liberal y cómo se hace para volver a los equilibrios de poder que permitan que gobierne una mayoría durante un tiempo con alternancia en el poder y permitiendo que las minorías sigan existiendo y no se ahoguen.
Y eso es democracia liberal, porque hemos visto no solamente a través de la derecha, sino que también a través de la izquierda los retrocesos cuando llega alguien con mucho poder. Y ojo, porque son relatos muy finos de es lo que la gente quiere, lo que el pueblo quiere. Entonces, que los jueces sean electos por la gente. Entonces, que aprovechando un momento popular y que finalmente hace que las instituciones pierdan su independencia del gobierno central. Muchas gracias, Fabián, porque nos ha quedado más o menos claro cuál es el escenario, quién es Víctor Orbán, cuál es el escenario también para el grupo al que pertenece Víctor Orbán ideológicamente, y también el ojo que hay que tener con Peter Magyar, que no necesariamente, por ejemplo, para el mundo progresista significa un triunfo, para nada, pero que sí es una esperanza de que vuelva a haber una democracia con equilibrios de poderes en Hungría. Como decías tú, un desde. Un desde, sí. Bueno, algún día vamos a hablar en este espacio que además, como yo decía, mezcla filosofía política también, la diferencia entre lo liberal y lo iliberal con más detalle. Fabián Villalobos, académico de la UDP y Research Fellow del BIDEM Institute, además candidato a doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica y la Universidad Autónoma de Barcelona, con un trabajo de investigación especializado en élites partidarias, derechas, ultraderechas y su relación con la democracia. Muchas gracias por esta conversación. Por la invitación. Gracias. Que queda en, ya lo saben, la playlist Polis, nuevo espacio en la en la playlist Polis del canal de YouTube de Radio ADN. Soy Lucía López, los invito a seguirme además y a seguir en Instagram también Polis con Lucía López, porque ahí vamos a estar cortando extractos también de esta conversación para repartir los que son tan interesantes, y queremos además que sean conversaciones que desde la academia pasen a toda la ciudadanía para que entendamos mejor los fenómenos. Muchas gracias, Fabián, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Esta y otras entrevistas con análisis internacional o filosofía para todas y todos la puedes encontrar en la playlist de Polis, donde la filosofía y la política se encuentran para reflexionar sobre el escenario global. Polis en el canal de YouTube de Radio ADN.